Y les voy a compartir entonces donde vamos a estar trabajando. Ahorita ya deben de estar viendo el pizarrón blanco donde vamos a trabajar. Y de aquí el tema que vamos a ver va a ser la división. Van a ser la división. ¿Mm? División de un segmento en una razón dada. Ok. Bueno, aquí lo importante del tema es básicamente entender que lo que me están escribiendo en lenguaje español o en lengua materna, como lo dicen ahorita, hay que entenderlo para saber lo que me están explicando en el tema. Aquí esta primera palabra que es división. Saben que división es repartir. Repartir es dividir en pedacitos. Luego un segmento. Saben que el segmento es la distancia, es la sucesión de puntos que existe entre dos puntos. Es un pedazo de recta, incluyendo los extremos. Si no se incluyen es un segmento semiabierto o un segmento abierto. Y aquí la parte importante es cuando me están diciendo la parte de la razón. Recuérdense que razón es básicamente una fracción, o más bien es una igualdad de fracciones. Entonces, al decirme razón, es que voy a estar representando a través de una fracción, a través de una relación, lo que está ocurriendo cuando yo estoy dividiendo un segmento, cuando estoy partiendo el segmento en pedacitos. Entonces, teniendo claro lo que vamos a ver, ahora hay que entender que para dividir un segmento no necesito exactamente tener la referencia del plano cartesiano. O sea, no importa dónde estén los ejes, de todas maneras, la fórmula se obtiene de la misma manera independientemente de la posición o de las coordenadas del segmento. Entonces vamos a dibujar aquí un segmento donde este segmento tiene un punto A, donde por aquí hay un punto B, y si ustedes se dan cuenta, pues entre A y B se puede trazar un segmento siguiendo una misma dirección. Si yo digo que este lo voy a dividir en 5 partes, pues resulta que voy a tener aquí una primera parte, una segunda parte, una tercera parte, una cuarta parte y una quinta parte. Si ustedes observan, solamente utilicé 4 divisiones para poder determinar los 5 pedazos en lo que lo quiero dividir. Está un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos, 4 pedazos, 5 pedazos, todos del mismo tamaño. Y lo único que hice fue utilizar 4 divisiones. Entonces con esas 4 divisiones se obtiene el punto C, se obtiene el punto D, se obtiene el punto E y se obtiene el punto F. Entonces, si ustedes se fijan, no importa dónde esté ubicado este segmento. Lo importante es que lo divido en 5 pedacitos utilizando 4 divisiones y de ahí entonces puedo obtener la fórmula. Esa fórmula que voy a obtener para calcular las coordenadas de los segmentos, esa va a ser basada en fracciones, en una igualdad de fracciones. Entonces, la fórmula para calcular el punto C, yo la calcularía como la distancia que hay del punto A al punto C. Si se dan cuenta, el punto A es el punto inicial, considerando de izquierda a derecha, con relación a la distancia del punto A hasta el final, hasta el punto B. Ustedes lo pueden hacer de izquierda a derecha o lo pueden hacer de derecha a izquierda. Lo importante es que siempre inicien en el mismo punto. Si se dan cuenta, estoy iniciando en lo mismo, que es el punto A, y voy a terminar en el punto intermedio y voy a terminar en el punto B. Lo importante aquí de analizar es que esta distancia no está referida a la fórmula raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de la ordenada y la abscisa, sino está relacionada a cuántos saltos de rana, a cuántos brincos tengo que dar para llegar al punto C. Si ustedes se dan cuenta, para llegar de A a C, de acuerdo a las divisiones que hice, porque ahorita hice 4 divisiones para obtener 5 partes, pero pude haber hecho más divisiones. Lo importante es ver este tamaño de división, que hay una división con respecto a 1, 2, 3, 4, 5 divisiones
que me llevan hasta el final del segmento, y entonces de ahí yo tendría que la fórmula para calcular el punto C va a ser una igualdad entre dos fracciones que va a marcar la distancia de AC con respecto a la de A a B, y que ese es un quinto. Y que esa fórmula la voy a utilizar dos veces, primeramente una para calcular las abscisas y otra para calcular las ordenadas. Ahora bien, esto que acabo de hacer es obtener la fórmula de izquierda a derecha. La fórmula yo también la pude haber hecho, pero viéndolo de derecha a izquierda. Y si lo hago de derecha a izquierda, entonces tendría que decir que la distancia del punto B al punto C, que es el que estoy calculando, lo voy a considerar con respecto a la distancia del punto B, que ahora es el extremo derecho, hasta el otro extremo, que es el punto B. Si se dan cuenta, aquí comencé con el extremo izquierdo y acá comencé con el extremo derecho. Lo importante es que siempre lo hagan en la misma dirección, de izquierda a derecha los dos, o de derecha a izquierda los dos. Primero al punto intermedio y luego al punto final. Ahora bien, bajo esa consideración, entonces lo que yo voy a marcar es que partiendo del punto B para llegar al punto C, tengo que dar un salto, que es un espacio, 2 saltos, 3 saltos y 4 saltos. Por lo tanto, aquí la razón va a ser de 4 dividida entre los saltos que tengo que dar desde el punto B hasta el punto A, que es un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos y 5 saltos. Por lo tanto, la fórmula ahora me dio de 4 quintos. Pero eso obedeció a que yo lo estoy considerando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Así voy a calcular la fórmula. Si se dan cuenta, la fórmula en sí es muy sencilla. Solamente hay que observar dónde está el punto intermedio, en qué parte de las divisiones que hice, y considerar que siempre voy a hacer el inicio de los dos, tanto numerador y denominador, del lado izquierdo o del lado derecho, dependiendo de cómo yo lo quiera hacer, ¿no? Obviamente voy a utilizar solamente una de las fórmulas, nada más les explicaba que hay dos maneras, y ya la que ustedes decidan, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer el cálculo de la fórmula, pero ahora si yo quiero calcular el punto E, si se dan cuenta el punto E está por acá, y voy a hacer lo mismo, voy a calcular la fórmula partiendo de izquierda a derecha, y luego la voy a hacer de derecha a izquierda para que vean la similitud. Entonces aquí tendría que decir que es la distancia del extremo izquierdo, que es A, hasta el intermedio, que es la E, dividido entre la distancia que hay desde el inicio hasta el final, comenzando por la izquierda. Si yo reviso, pues resulta que ahora la distancia de A a E van a ser los saltos que yo dé de acuerdo a las divisiones que marqué previamente para llegar al punto E. Y si ustedes observan, los saltos que di ahora son 3. Con respecto al total, de acuerdo a las divisiones, a los pedazos que hice, que son 2, 3, 4 y 5, y entonces la fórmula me queda que la distancia con respecto a la otra distancia ahora es 3 quintos, pero obedece a que ahora la posición del punto cambió. Vuelvo a repetir, no es que esté calculando la distancia utilizando la fórmula de distancia que vimos la clase pasada, sino es referida a la distancia que surge de los espacios que quedan en el momento que estoy haciendo la división, y esa división me la van a dar en el enunciado del ejercicio. Aquí me van a decir cuántas partes voy a estar dividiendo, o me lo pudieran dar de otra manera, no solamente me lo pueden dar de esa forma. Entonces, ahora bien, también vamos a calcular la fórmula para E, pero ahora vamos a hacerlo de derecha a izquierda. Entonces, aquí tendría que escribir que es la distancia desde el punto B hasta el punto E con respecto a la distancia del punto B, que es el extremo derecho, hasta el otro extremo, que es el punto A. Eso implica que si yo vuelvo a hacer el conteo de saltos de acuerdo a las divisiones que hice previamente, del punto B al punto E es un salto, son 2 saltos, aquí yo tengo un 2, con respecto desde el punto B hasta el punto A, que es un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos y 5 saltos. Por lo tanto aquí me da una fórmula que he referido al 2 quintos.
Obviamente para calcular el punto D y el punto F, pues también se utiliza el mismo procedimiento, solamente es que entiendan que va a ser una igualdad entre fracciones y esa igualdad va a obedecer a las distancias de acuerdo a las divisiones que hice previamente. Si ya les quedó clara la fórmula, la obtención de las fórmulas, y que si ya se dieron cuenta depende de la posición y de las divisiones, pues ahora sí ya podemos hacer un ejercicio donde involucremos coordenadas. Entonces, vamos a decir que se divide al segmento HI en 7 partes, con H siendo la coordenada a 3, 7, menos 4 y el punto I de coordenadas menos 4,3. Punto y seguido. Calcula las coordenadas de los puntos que dividen al segmento. Bueno, no voy a calcular las coordenadas de todos los puntos, voy a calcular las coordenadas nada más de 2, pero el procedimiento para todos los demás pues es lo mismo. Entonces vamos a hacer aquí nuestra ubicación del eje de las ordenadas, la ubicación del eje de las abscisas, le ponemos marquitas de flechitas para que sepamos que son los ejes, y dijimos que el punto H es en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la ordenada es en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí es 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, las coordenadas me llevan aquí en esta parte de aquí abajo está el punto H. Y el punto I está en menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, casi hasta arriba. Y por aquí está el punto I. Unimos los dos puntos para ver por dónde está el segmento. Y quiere decir que ese segmento contenido entre el punto H y el punto I lo vamos a dividir en 7 partes. Si yo lo quiero dividir entre 7 partes, pues ahí está la primera parte, segunda parte, primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, sexta parte y séptima parte. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 7 pedacitos ya lo dividí en 7 utilizando 6 divisiones. Y de ahí entonces ya surge un punto que es A, otro punto que es B, otro punto que es C, otro punto que es D, otro punto que es C y otro punto que es F. Dejen ir a conectar a mi hija a su siguiente clase, permítame tantito. Dices que es la última vez. ¿Es la última vez? ¿Cuándo vamos a ver? Ahí va. ¿Se gusta la casa de jaguarcito? ¿Ese es un lugar seguro? ¿Por qué es un lugar seguro donde la gente rápido?
Hola, Miss, tienes tu micrófono apagado. Miss, tienes tu micrófono apagado. Sí, cierto. ¿Cómo estás, hermosa? Bien. Ya regresé. Bueno, entonces una vez que ya dividimos el segmento y ya tenemos la ubicación de los puntos, entonces vamos a empezar a calcular las coordenadas de los puntos. Solamente voy a calcular 2 puntos, los demás se calculan de la misma manera. Lo importante es que vayan viendo la obtención de la fórmula, que sería lo complicado. Entonces vamos a primero calcular la fórmula para calcular el punto B, por ejemplo. Entonces si yo voy a calcular el punto B, vamos a calcular la fórmula a través de la división de las distancias. Acuérdense que puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahorita lo voy a hacer de izquierda a derecha. Por lo tanto, para la fórmula para calcular el punto B sería comenzar con el extremo de la izquierda, que es I, hasta llegar al punto B, dividido entre en la distancia que hay del punto I hasta el otro extremo, que es el punto H. Si yo empiezo a contar los saltos de rana que tengo que dar para llegar de un lado a otro, pues para llegar del punto I al punto B yo tengo que dar 2 saltos, tengo que dar 2, y para ir del punto I al punto H, de acuerdo a las divisiones, es 1, es 2, es 3, es 4, es 5, es 6, y son 7 saltos. Por lo tanto, la relación queda como 2 entre 7, pero eso obedeció a que ahora fueron 7 divisiones y que estoy comenzando de izquierda a derecha. Una vez que ya tengo la fórmula, pues ya lo que sigue es hacer la sustitución. Pero resulta que la sustitución la voy a hacer tanto para las abscisas como para las ordenadas. En otras palabras, voy a calcular de manera independiente las abscisas y las ordenadas utilizando la misma fórmula. Por lo tanto, la distancia de I al punto B en las abscisas es la abscisa de I menos la abscisa de la B dividida entre la abscisa de la I menos la abscisa de la H. Acuérdense que debe llevar el mismo nombre de lo que estoy declarando aquí para que no haya confusión. Y eso debe ser 2 séptimos. A partir de ahí, ahora voy a hacer la sustitución numérica. La abscisa del punto I es un menos 4, que fue lo que les di de dato. Le resto la abscisa del punto B, que si se dan cuenta la abscisa no la conozco. Y la voy a dividir entre la abscisa del punto I, que dijimos que es menos 4, y le voy a restar la abscisa del punto H, que es 7. Y esto debe de ser 2 séptimos. Una vez que ya hice la sustitución, ahora lo que voy a hacer van a ser las operaciones. Al hacer las operaciones, aquí sí tengan mucho cuidado, porque la mayoría de sus compañeros de semestres pasados que han reprobado, no han reprobado geometría analítica porque las fórmulas sean complicadas, sino reprueban porque la aplicación en los conceptos de aritmética los tienen mal ubicados. Por ejemplo, si ustedes ven aquí un menos 4 y un menos 4, dan ganas de cancelarlo. Ahora bien, ¿por qué no se pueden cancelar? La primera razón es que no existe la cancelación, nunca ha existido la ley de la cancelación, aunque haya muchos textos que lo digan, propiamente nunca ha existido. Y lo que hay que considerar es la jerarquía de operaciones. Si se acuerdan, la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto, por jerarquía de operaciones, me dice que primero debo de hacer la operación en el numerador. Si ustedes observan, no puedo hacer la operación en el numerador porque no son términos semejantes. Por lo tanto, se vuelve a escribir menos x menos 4. Y en el denominador sí puedo hacer la operación porque se puede aplicar la ley de la suma. Es el mismo signo, se deja el signo negativo y me queda el 11. Entonces, esa es la razón por la cual no puedo cancelar el menos 4 con el 4. En otras palabras, quisieran hacer una división, pero no se puede hacer la división porque por jerarquía de operaciones primero debo hacer las operaciones del numerador o las del denominador. Una vez aclarado el punto de por qué no se puede cancelar, continúo del lado en el miembro derecho, me sigue quedando 2 séptimos
Y entonces, al ya no poder hacer operaciones, porque no puedo dividir el menos 4 menos x entre el menos 11, entonces voy a hacer operaciones inversas. Recuerden que voy a realizar la operación. Eso quiere decir que aquí tengo un menos 11, este menos 11 está dividiendo en el miembro izquierdo, y eso implica que la operación inversa va a ser una multiplicación sobre el miembro derecho. Si yo hago la multiplicación, el menos 11 multiplica al numerador, y por lo tanto me va a quedar un menos 22 al realizar la multiplicación. De la misma manera, aquí tengo un 7, este 7 está dividiendo en el miembro derecho, la operación inversa es una multiplicación y va a multiplicar al numerador del miembro izquierdo. Aplico propiedad distributiva, o sea que distribuyo la multiplicación sobre los dos, uniendo y sustrayendo, y me va a quedar aquí un menos 28, y el menos x por el 7 pues es un menos 7x. En algunos textos esto le llaman producto cruzado. Recuerden que el producto cruzado tampoco existe, porque el producto cruzado luego me lleva a confusiones en la definición, y si entiendo la aplicación de la operación inversa, entenderán más el momento que lleguen a cursos posteriores, sobre todo cuando se ven desigualdades. Bueno, como no se pueden hacer operaciones, continúo con operaciones inversas, y ahora lo que debo de buscar es que se puedan sumar términos semejantes. Si ustedes observan, aquí tengo un 28 y un 22, estos son términos semejantes, por lo tanto aplico la operación inversa sobre el menos 28, porque se le puede hacer una suma de términos semejantes con el 22, y entonces la operación inversa, la resta es la suma, eso quiere decir que le debo de sumar 28 al 22, y por lo tanto, al realizar la operación inversa, me va a quedar como resultado un 6 por la ley de la resta. Este es negativo, este va a ser positivo, hago la resta, me queda 6, predominando el signo mayor, que va a ser el del positivo, al aplicar la operación inversa. En el miembro izquierdo me sigue quedando menos 7x, y entonces, como no puedo hacer operaciones, hago la operación inversa, y esto me lleva a que aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, eso quiere decir que el 6 debe estar dividido entre el menos 7, y ese es el resultado de la abscisa. Por lo tanto, yo ya puedo entonces decir, ya puedo responder que el punto B tiene una abscisa que es más entre menos menos, y es un menos 6 séptimos. Si ustedes lo ubican en la posición, si se dan cuenta, el menos 6 séptimos está por aquí y corresponde más o menos al punto B. Tengan en cuenta que no lo hice proporcional, que lo hice las divisiones al tanteo, no utilicé una regla ni un compás. Por lo tanto, pues este valor es aproximado al del punto B y podríamos considerarlo como cierto, podríamos considerarlo como adecuado. Entonces vamos a continuar. Eso nada más es para verificar que mis resultados están bien. Obviamente si el resultado, en lugar de ser un menos 6 séptimos, me hubiera dado un 8, pues ahí sí se hubiera visto que está mal el resultado, porque un 8 está por acá y no tiene nada que ver con el punto B. Bueno, ahora bien, vamos a hacer lo mismo con las ordenadas. En otras palabras, voy a aplicar la misma fórmula para las ordenadas. Eso quiere decir que sigue siendo la fórmula que la distancia del punto I al punto B con respecto a la distancia del punto I al punto H va a ser 2 sobre 7. La fórmula se repite porque estoy considerando el mismo punto. Lo único que va a ocurrir es que ahora voy a sustituir a las ordenadas. En otras palabras, la fórmula la utilizo dos veces, la misma, pero ahora va a ser una ordenada de la I menos una ordenada de la B dividida entre una abscisa de la I menos una abscisa de la B, y eso me va a dar por resultado un 2 séptimos. Una vez que hice la sustitución de las ordenadas, perdón, aquí me equivoqué, todas son ordenadas, me equivoqué, esta es ordenada de la B y esta es ordenada, me confundí con la fórmula de la pendiente. Esta es la ordenada de la I menos la ordenada de la H. Acuérdense que todo va a ser en las ordenadas. Y entonces, al hacer la sustitución numérica, Mañana vamos a empezar a trabajar con los libros. Atletemos por ellos. La ordenada de la I es un número 5, que le voy a restar la ordenada de la B, que no la conozco, y la sustituyo solamente como una Y, y la divido entre la ordenada de la I, que habíamos dicho que es un 5, y le resto la ordenada de la H,
que es un menos 4, y eso va a ser 2 séptimos. Solamente estoy sustituyendo los valores de las ordenadas, el 5, la y, el 5 y el menos 4, y entonces procedo a hacer operaciones. Hago operaciones porque aunque en el numerador no pueda hacer la operación, sigue siendo 5 menos y. En el denominador sí puedo multiplicar menos por menos, que me da más, y 5 más 4 me queda un 9, y esto debe de ser 2 séptimos. Como ya no puedo hacer operaciones porque no se puede realizar la resta, entonces procedo al concepto de operaciones inversas, y en operaciones inversas ya les había mencionado que este denominador, que es 9, va a multiplicar al numerador del miembro derecho. Por lo tanto, si yo hago la multiplicación, me va a quedar un 9 por 2, que me da por resultado 18, y hago lo mismo con el denominador del miembro derecho, que es un 7, y ese 7 multiplica al numerador del miembro izquierdo, que me da aquí un 35, y 7 por menos y me queda un menos 7y. De aquí entonces hacemos operaciones inversas. Acuérdense que lo que debo de buscar es que sean términos semejantes. De aquí me doy cuenta que este 35 es término semejante con el 18. Por lo tanto hago la ley de la resta, porque uno es positivo y el otro es negativo, quedándome entonces que el 18 menos el 35 es un menos 17. Me quedo un menos 17, y por acá sigue siendo un menos 7y. Por último, realizo otra vez la operación inversa, y me queda que al estar multiplicando, la operación inversa es una división, y entonces esto me queda menos 17 entre menos 7. Por lo tanto, ya puedo escribir el valor de la ordenada, y el valor de la ordenada obedece a que este menos entre menos me da más, y entonces aquí tengo un 17 séptimos. 17 séptimos, si calculo la expresión decimal, son como 2 puntos y cachito, y si se dan cuenta, aquí está el 1, aquí está el 2, el punto y cachito, entonces sí corresponde a la ordenada que yo esperaba en B, y la abscisa pues ahí estaba más o menos, ¿no? Vuelvo a repetir, aquí por divisiones puede haber un pequeño fallo, pero puedo considerar que este resultado es correcto porque coincide el valor numérico con la posición que yo estuve perdiendo en el momento de hacer mi esquema. ¿Alguna duda, niños? Chiquillos, si tienen duda ya saben hablar en el micrófono. Si no tienen duda, le continuamos. Ok. Yo tengo una duda. Dime. ¿La fórmula siempre va a ser x1 menos xb o va a variar? La fórmula siempre va a ser el primer punto menos el otro punto. Y va a variar porque a veces vas a calcular alguno de los tantos puntos que están intermedios. Entonces, no lo puedo decir como x1 menos x2, porque en realidad no tiene números, sino más bien tiene asignación de letra. Por eso es la primera letra menos la segunda letra. Siempre va a ser la primera menos la segunda, y siempre va a ser una resta. ¿Sí? Pero obedece a lo que estás viendo en la figura, pues. Por eso no hay una única fórmula. Era lo que les decía, ¿no? No les mandé teoría, porque en realidad no es una fórmula, sino es una interpretación de la posición y del conteo de saltitos que vas a dar para poder tener la posición del punto. ¿Sale bien? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces acuérdense que hay que calcular todos los puntos. Solamente voy a calcular 2 porque sería mucho de estar haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular el punto D. Dime. Maestro, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Siempre vamos a tener que calcular todos los puntos o solamente los que nos pidan? Depende del enunciado. Si en el enunciado te dice calcula todos, pues hay que calcularlos, ¿no? Si en el enunciado te dice nada más calcula el que esté más cerca de A, o de I, o de H, etcétera, pues nada más hay uno. El mismo enunciado te lo va a decir. Lo que sí te puedo adelantar es que jamás te voy a poner a calcular todos los puntos, porque repetir mucho el procedimiento. En el momento de la evaluación, lo único que queremos ver es que entiendas el procedimiento y lo apliques adecuadamente. Entonces, con el cálculo de un punto es más que suficiente, ¿no? De los tantos que hay. Gracias. Ok, ¿de qué? ¿A ti? Sale bien. Entonces vamos a la fórmula. Si vamos a la fórmula, acuérdense que la fórmula
obedece, dime. ¿Y es necesario hacer el otro punto? O sea, pues si ya sacamos uno que no todos deberían ser iguales, o sea, ¿y es necesario hacer No, no otro todos son punto? iguales porque todos tienen coordenadas diferentes. O sea, este punto B, si te diste cuenta, está en menos y en más. Menos en las abscisas y más en las ordenadas. Pero si te vas al punto D, que ahorita es el que vamos a calcular, pues ahora está en positivo en las abscisas y posiblemente en negativo en las ordenadas. Entonces, el calcular un punto de todos, pues es nada más uno, ¿no? Te digo, por fines prácticos y no hacer tanto, solamente voy a calcular dos, aunque puedo calcular todos de la misma manera, ¿no? Obviamente lo importante es que entiendan cómo calcular la fórmula. Teniendo el cálculo de la fórmula bien, ya los demás es repetir el proceso muchas veces, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Entonces, fíjense cómo aquí lo hice de izquierda a derecha. La fórmula la calculé de I a B, la hice de izquierda a derecha. Vamos a hacer el cambio. Ahora la fórmula la voy a calcular de derecha a izquierda. No importa cuál decidan, las dos están correctas. Entonces, si comienzo de derecha, el extremo derecho es el... Dime, ¿qué pasó? Dime. Y si en el ejercicio anterior la ordenada la hubiéramos calculado de derecha a izquierda, hubiera sido... Sí, hubiera sido lo mismo. El detalle es que hay más posibilidad de error. Porque como haces dos cálculos de fórmula, Ah, hay más posibilidad que te equivoques. O sea, si haces un solo cálculo, pues reduces la posibilidad, pues. Entonces, si la abscisa la quieres calcular de izquierda a derecha y la ordenada la quieres calcular de derecha a izquierda, está bien, ¿no? Pero sugerencia, mejor utiliza la misma fórmula para que no te agregues una complicación que pudiera causarte en un error, ¿no? Simplemente es para facilitar el proceso. ¿Sale bien? Por eso utilicé la misma fórmula dos veces. Bueno, ok, entonces, lo primero que hago, gracias. ¿de qué gracias a ti? Lo primero que hago es del extremo derecho al punto que está intermedio, que es el D. Por eso dije la distancia de HD. Y ahora voy a hacer del punto extremo que es H al final, que es la I. Por eso ahora lo estoy haciendo de derecha a izquierda. Insisto, pueden hacerlo o de otra forma, solamente para no meterse más complicaciones, hagan las dos igual, ¿no? Entonces, si cuento los saltos de rana desde el punto H hasta el punto D, pues resulta que hay un salto que es a la F, un salto que es a la E y un salto que es a la D. Por lo tanto, aquí me queda un 3, porque son 3 saltos de acuerdo a las divisiones. Y si pienso en irme hasta ahí, pues es un salto, son 2 saltos, son 3 saltos, 4 saltos, 5 saltos, 6 saltos y 7 saltos. Por lo tanto, me queda 3 séptimos. Vuelvo a repetir, esa obtención de la fórmula es de manera empírica, digamos, aunque más bien es teniendo el concepto claro de lo que estoy calculando. No es tan empírico, es más bien por análisis de la figura. Ahora bien, ya que tengo la fórmula, pues sabemos que hay que sustituir en las abscisas y hay que sustituir en las ordenadas. Entonces lo que vamos a hacer es esta fórmula, sustituir, pero para las abscisas. Y si yo sustituyo para las abscisas, es la abscisa de la H, le resto la abscisa de la D, siguiendo el mismo orden, entre la abscisa de la H menos la abscisa de la I. Y sabemos que ese resultado me debe dar 3 séptimos por el análisis que hice en la figura. Ahora bien, hago la sustitución numérica y entonces observo que la abscisa de la H es 7, es 7, aprovecho y de una vez la sustituyo en el denominador y le voy a restar la abscisa de la D, pero la D es el punto que no conozco. Como no lo conozco, lo puedo dejar simplemente como una X y le resto la abscisa de la I, donde la abscisa de la I me la dieron de dato y la abscisa de la I era un menos 4. Un menos 4. Dejen verifico, abscisa de la H 7, abscisa de la I menos 4, ok. Siempre hay que estar verificando para evitar el cometer errores, ¿no? Y de aquí entonces, eso va a ser igual a 3 séptimos. Hago las operaciones después de la sustitución, siempre son operaciones. Me doy cuenta en el numerador que no hay ninguna operación, me sigue quedando 7 menos X. En el denominador hay una ley de los signos, menos por menos más. 7 más 4 me da 11.
Y de ahí esto va a ser 3 séptimos. Ahora bien, ya que hice operaciones, ya no puedo hacer más operaciones porque no hay términos semejantes. Hago operaciones inversas. Ya expliqué cómo hacer las operaciones inversas. Simplemente voy a hacer la operación. Eso quiere decir que aquí me queda un 49 menos 7x igual con 33. Continúo con operaciones inversas. Recuerden que la operación inversa es buscar términos semejantes. Por lo tanto, el 49 y el 33 son términos semejantes. Eso quiere decir que al 33 le resto 49. Aquí me queda un menos 16, que eso es menos 7x. Y al continuar con la operación inversa, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es división. Eso quiere decir que al menos 16 va a ser dividido entre un menos 7 y ese va a ser el valor de la abscisa. Por lo tanto, yo ya puedo escribir la abscisa del punto D. Vámonos para arriba y entonces arriba yo escribo que la abscisa del punto D me dio un resultado que son menos entre menos más, es un 16 sobre 7. Y 16 sobre 7 es como 2 enteros, un poquito arriba de 2 enteros. Y si se dan cuenta, la ubicación del punto D efectivamente está después de los 2 enteros sobre el eje positivo de las abscisas. Por lo tanto, como mi valor numérico coincide con mi posición que yo predije, pues podemos decir que la aplicación de los conceptos estuvo bien y que no tengo errores. Esa es una manera de verificar si lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Ahora bien, ya que calculé la abscisa, hago lo mismo con la ordenada. Ya les había dicho, por recomendación utilicen la misma fórmula para que no se agreguen complejidad ustedes mismos. Y entonces vuelvo a escribir que la distancia del punto H al punto D, acuérdense que es de derecha a izquierda, la voy a relacionar con la distancia del punto H al punto I, y eso ya había analizado que son 3 séptimos. Hago la sustitución. Ahora la sustitución, en lugar de hacerla sobre las abscisas, la hago sobre las ordenadas, y entonces lo que hago es escribir la ordenada de la H menos la ordenada de la D, acuérdense que hay que seguir el mismo orden, entre la ordenada de la H menos la ordenada de la I, y eso me da por resultado un 3 sobre 7. De ahí hago la sustitución numérica, y la sustitución numérica me lleva a una ordenada de la H. La ordenada de la H es un menos 4. La ordenada de la H es un menos 4. De una vez la escribo en el denominador. La ordenada de la H es un menos 4. La ordenada de la D, que es el punto que estoy calculando, no existe, no la tengo. Por lo tanto la sustituyo solamente como una Y. Y la ordenada de la I es un 3. Es un 3. Entonces aquí le resto un 3. Dejen verifico. Menos 4 y el otro es menos 3. La ordenada de la H 4. Sí. Y de aquí sabemos que este valor debe de ser 3 séptimos. Una vez que ya hice la respectiva sustitución de los valores numéricos, procedo a aplicar el concepto de operaciones. En el numerador no puedo hacer la operación porque no son términos semejantes. En el denominador aplico la ley de la suma porque los dos tienen el mismo signo. Es un 4 más 3 son 7, dejando el signo que es el negativo. Y eso va a ser 3 séptimos. Aplico operaciones inversas, que ya les había explicado cómo aplicar operaciones inversas. El 7 multiplica, entonces es menos 28 menos 7y. El menos 7 multiplica el 3, me queda un menos 21. Continúo aplicando el concepto de operaciones inversas, buscando términos semejantes. Aquí tengo que el menos 28 es término semejante con el menos 21. Aplico la operación inversa, que es una suma, y entonces el resultado me queda que aquí es un 7. Y por acá tengo un menos 7 sobre y. Vuelvo a aplicar la operación inversa. Recuerden que el menos 7 está multiplicando. Eso quiere decir que el 7 va a ser dividido entre el menos 7, que está multiplicando a la y, y de ahí ya tengo el valor de la ordenada. Más entre menos me da menos, 7 entre 7 me da 1, y entonces puedo concluir que el punto D, tiene una ordenada que es 1. Una ordenada que es 1. Ah, no, menos 1, disculpen, porque es negativo. Aquí me equivoqué. Es un menos 1. Y si ustedes observan, pues la D sí se puede decir que está en menos 1. O sea, vuelvo a repetir, mi esquema no es exacto. Quizás en ustedes es más visible que si sea menos 1, porque tienen cuadritos. Y entonces puedo concluir que este resultado es el correcto, porque
está cercano a los puntos que yo predije en mi esquema, que obviamente no lo hice de manera exacta. Obviamente todos los demás puntos se calculan de la misma manera, solamente es repetir, y de ahí pues Bueno, puedo ir al profe, resultado. Dime. creo que se equivocó porque Y de I es 5. Y de I es 5. Y de I Es que no en es el 3. primero lo puso 5, pero Ajá, es lo que cuando yo estaba también dictando era 3. Era 3 cuando estaba dictando. Ah, ok, lo puse 5. Ah, sí, lo puse. Ah, sí, dicté 5 y puse 3. Sí, ya entendí. Sí, pero sí es 3, ¿no? Aquí es 3. Sí, ahí cometí un error en el momento de dictar. Disculpen. No se preocupen. Luego eso ocurre cuando uno empieza a dar clases o cuando ya está ancianita empieza a cometer errores. Así que, pues gracias por corregirme e informarme. ¿Alguna duda? Ya saben que yo, al igual que ustedes, puedo cometer errores, así que les sugiero que lo revisen 2-3 veces, que lo hagan con calma. Sugiero no se salten pasos, porque de todos sus compañeros que me mandaron dudas del ejercicio 14, 15, 16 y 17, todos, lo que ocurrió es que se saltaron un paso y ahí en ese paso se equivocaron. Entonces, de preferencia no se salten pasos. Sé que con la experiencia lo pueden hacer, pero pues traten de hacerlo calmadamente y no hay tanto problema, ¿no? Sale bien. Bueno, si no tienen más dudas, pasemos entonces a otro ejercicio. Captura en pantalla si es que no han terminado de copiar. Y voy a dejar de compartir pantalla en este momento para poder preparar la siguiente hoja. Profesor, una duda. Dime. Si, por ejemplo, es que estoy viendo los ejercicios que nos dejó, hay uno, creo que es el primero, que nos dice que tenemos que buscar las coordenadas del punto P dentro del segmento AB. Pues en ese caso tenemos que dividir el segmento hasta P, o sea, C, D, F, G, H hasta P. No, depende de las partes, porque tiene que decir en cuántas partes. Entonces, seguramente en el ejercicio, no lo he visto, pero pudiera decir que es a una tercera parte, a 2/3 partes, a 2/5 partes, a 2/7 partes, 3/7 partes, etcétera. Porque si nos vamos con el abecedario, pues imagínate, de llegar de A a P, pues son como 17 letras, ¿no? Serían muchas. Entonces, no te vayas tanto por el orden alfabético, sino más bien vete por lo que te mencioné en el problema. Y en el problema siempre te van a decir en cuartas partes o te van a dar una relación de distancias, que es el ejercicio que ahorita les voy a presentar. ¿Sale bien? Ok, muchas gracias. ¿De qué? Obviamente ahorita que empiecen a hacer la tarea o en el momento que la empiecen a hacer, van a tener dudas. Ahí ya saben que sáquenle foto a lo que hayan hecho y me la mandan para explicarles y aclarar la duda, ¿no? Bueno, entonces creo que voy en el ejercicio 3, ya no me acuerdo. Y en el ejercicio 3 les voy a cambiar el enunciado. Ahora les voy a decir que calcula las coordenadas del punto P que está fuera del segmento Nos engañó. AB y que sextuplica la distancia al punto A y que sextuplica la distancia del punto A con respecto a B. Calcula la coordenada del punto P que está fuera del segmento B y que sextuplica la distancia del punto al punto A disculpen, aquí no es con respecto, que sextuplica la distancia del punto A y que sextuplica la distancia del punto A hacia
el punto B. Y que se explica la distancia del punto A hacia el punto B. Espérenme, aquí dejen organizarles bien el enunciado, si no se van a confundir. Que es lo que obviamente tenemos que tener cuidado cuando hacemos la evaluación, ¿no? Que es el punto P, que está fuera del segmento AB. Y que se explica la distancia AP, que se explica la distancia AP respecto a BP. Ok, espero que no haya confusión, si no ahorita les corrijo el enunciado porque en este tipo de problemas nosotros los diseñadores tenemos que diseñar bien el enunciado para que en el momento que ustedes lo estén interpretando no se preste a confusiones o a distractores, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a dibujar me falta punto y coma con A de coordenadas 2,4 y B de coordenadas menos 3,0. Entonces trazamos el eje de las abscisas, trazamos el eje de las ordenadas, ubicamos al punto A, que es 1, 2, 1, 2, 3, 4. Aquí está el punto A. El punto B es de coordenadas menos 3,0, menos 1, menos 2, menos 3. El punto B. Y aquí está el segmento. Este es el punto B. Y aquí está el segmento. Bueno. Ok, sale bien. Ahora bien, vamos a calcular la fórmula. Recuerden que la fórmula es una relación para verlo. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento estoy diciendo aquí que el segmento se está dividiendo en partes, sino lo que estoy diciendo es que se extuplica la distancia AP respecto a BP. Ok, entonces, ahora viene la pregunta y que eso viene con respecto al análisis. Si ustedes se acuerdan, sextuplica quiere decir 6 veces. Entonces, hay una distancia que es 6 veces la distancia AP. Por lo tanto, lo que me está diciendo el enunciado es que 6 veces la distancia de AP respecto a BP, eso me lleva a que la distancia, lo voy a escribir acá, a que la distancia de BAP, que es la que estoy tomando como referencia, es 6 veces la distancia de AAP, porque está sextuplicando la distancia AP. O sea, la distancia AP hay que multiplicarla por 6, a eso se debe la palabra sextuplica, para poder tener la referencia que es la distancia BP. En otras palabras, la distancia BP es 6 veces la distancia AP. Es como si yo les dijera que ustedes tienen 15 años y que mi edad es el triple de su edad, o sea, triplica su edad. De ahí quedaríamos que ustedes tienen 15 años, pues entonces la edad mía sería de 45. Si hablara de triplica o de cuatriplica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que tener mucho cuidado es en leer el enunciado, porque el enunciado de alguna manera me está dando ya la relación de distancias que obviamente yo la debo de aplicar cuando yo tengo mi esquema. Entonces, si ya les quedó claro que estoy diciendo que sextuplique 6 veces
y que 6 veces la distancia de AP es la distancia de BP, si ya les quedó claro esa parte, ahora la pregunta es el punto P que está fuera del segmento, el punto P que está fuera del segmento, ¿dónde debería de estar? ¿Debería de estar a la izquierda del punto B o debería de estar a la derecha del punto A? Vamos a analizarlo. Fíjense bien. A la derecha. Ándale, aquí estoy diciendo. La distancia de BP es 6 veces la distancia de AP. Si ustedes ven la distancia de AP es esta. Esta es la distancia de A a P. Y me están diciendo que la distancia de BP, esta distancia debe ser 6 veces la que está aquí abajo. Si ustedes observan, esta distancia que estoy marcando, esta distancia de BP, parece ser 6 veces la distancia de AP. No, porque si se dan cuenta que es más chiquita. O sea, no coincide con lo que estoy diciendo acá. Por lo tanto, esta suposición sería errónea. Por lo tanto, yo no puedo esperar que mi punto P esté a la izquierda de B, sino más bien debe de estar a la derecha. ¿Por qué? Porque si yo ubico por acá el punto P, vamos a ubicarlo aquí arriba, el punto P, este punto P, yo reviso, a ver, el punto P, la distancia AP, esta distancia AP, y esta es la distancia BP, esta es la distancia AP, y esta es la distancia BP. Lo que se debe de cumplir es que BP sea 6 veces la AP. Y si ustedes se dan cuenta, aquí es la más grande. Por lo tanto, aquí sí parece que es 6 veces esta distancia. Por lo tanto, de ahí yo ya tengo una referencia de lo que me están diciendo en el enunciado. Pero ahora bien, acuérdense que no me han dado las divisiones. Y entonces viene la parte delicada. Si habíamos dicho que esta distancia BP debe ser 6 veces esta, eso quiere decir que aquí va una vez, pero me faltan 5 veces para que sean 6. Por lo tanto, aquí debe de haber una vez, 2 veces, 3 veces, 1, 2, 3, 4, dejé la goma chiquita, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y aquí ya sería una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces. En otras palabras, aunque no me lo hayan dicho aquí, yo me estoy dando cuenta que el segmento AB debe estar dividido en 5 partes. Para que esas 5 partes, junto con la otra parte del segmento AP, me den las 6 veces. Lo voy a poner al revés, a lo mejor es más visible. Esta es la primera parte, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta. Con la última, ahí están las 6 veces, que es más grande una con respecto a la otra. Aquí son 6 saltos y aquí es un salto. Lo que implica es que aunque en el enunciado jamás me hayan mencionado el valor de 5, pues el valor de 5 está involucrado cuando yo me doy cuenta en qué punto está, en qué posición está el punto P. Entonces, si se dan cuenta, el grado de complejidad va a venir en el enunciado, porque el enunciado me va a llevar a que no solamente entienda el enunciado, sino también lo lleve a la gráfica. Y llevándolo a la gráfica, voy a poder determinar entonces cómo voy a calcular la fórmula. Eso es lo complicado de este tema: interpretar el enunciado, ubicarlo en el esquema para poder obtener la fórmula, que es el grado de complejidad que está en todos los ejercicios que les estoy dejando de tarea y que quiero que lo vayan analizando, y que si en algunos se atoran, pues luego me manden mensaje para decirles qué es lo que se debe de considerar o cómo se debe de considerar. Esta sería la parte complicada de la fórmula. Y como les acabo de decir, no hay una única fórmula, sino la fórmula tiene que obedecer
a cómo está escrito el problema y a cuáles son las coordenadas y a cuál es la relación entre las dos. Entonces nada más hay que cuidar ese detalle. ¿Sale bien? Bueno, entonces ahora el detalle es que necesito la fórmula para calcular el punto P, porque ya conozco el punto A y el punto B. Entonces la fórmula para calcular el punto P, ya saben que la pueden hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La voy a hacer de derecha a izquierda. Entonces, para calcular el punto P, es la distancia del punto P al punto A. Fíjense cómo lo estoy tomando derecha a izquierda. El P sería el extremo. Tengan en cuenta que ahora no estoy hablando del extremo del segmento, sino estoy hablando del extremo más alejado del lado derecho. No siempre va a ser el relacionado al segmento. Y eso lo voy a relacionar entre el completo, que es la distancia del punto P al punto B. Ahí quiero que les quede claro ese concepto. Anteriormente de todas las fórmulas que obtuvimos, como que les di a entender que los extremos eran los extremos del segmento. Pero si se dan cuenta, este punto P, al estar fuera del segmento, entonces ahora cuando yo digo de derecha a izquierda, el punto que debo de considerar es el que está más alejado hacia la derecha, aunque no forma parte del extremo del segmento. Y entonces ahora sí, si lo relaciono a los saltos de rana, pues resultaría que para llegar de P a A solamente es un salto. Solamente es un salto. Pero para llegar de P hasta B es un salto, son 2 saltos, son 3 saltos, son 4 saltos. Aquí ya me perdí. Es un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos, 5 saltos y 6 saltos. Este es 6 saltos. Acuérdense que ahí viene la parte de sextuplica. Y de ahí es donde tengo que estar analizando precisamente que la fórmula esté bien de acuerdo a mi esquema. Por eso es necesario que luego el esquema lo hagan un poquito más grande para que se note bien, ¿no? Lo importante es que vayan entendiendo lo que implica la división y lo que implica que el punto quede fuera del segmento. Bueno, ya teniendo claro eso, entonces nos vamos a hacer la sustitución. Y hago la sustitución, ya saben, primero lo hago con respecto a las abscisas y luego lo hago con respecto a las ordenadas. Y si lo hago con respecto a las ordenadas, entonces me queda que la abscisa de la P menos la abscisa de la A dividida entre la abscisa de la P entre la abscisa de la B me da por resultado 1 entre 6. Y aquí hice la sustitución de las abscisas, hago la sustitución numérica y eso me lleva a que la abscisa del punto P no la conozco, le resto la abscisa del punto A, donde la abscisa del punto A es un 2, la divido entre la abscisa del punto P, que habíamos dicho que no la conozco, que es una X, y le resto la abscisa del punto B, que es un menos 3. Y que eso va a ser como resultado un sexto. Ya que sustituí las abscisas, procedo a hacer operaciones, debido a que no se puede hacer otra cosa más que operaciones. Y entonces en el numerador me queda x menos 2. Aquí multiplico signos, menos por menos me da más. Y me queda un x más 3. Fíjense cómo propiamente no puedo hacer la suma de términos semejantes, pero sin embargo sí puedo hacer la ley de los signos. Y esto me queda que es un sexto. Bueno, ahora bien, aplico el concepto de operaciones inversas. Acuérdense que el concepto de operaciones inversas obedece a que tengo aquí una división en el miembro izquierdo y esa división en el miembro izquierdo va a implicar que multiplique este denominador por este numerador. Al hacer la operación, esto me queda que es un x más 3. Y hacemos lo mismo con el otro denominador. Aquí tengo una división. La operación inversa es una multiplicación. Eso quiere decir que el 6 se va a multiplicar sobre el viniendo y el sustrayendo. Por lo tanto me queda un 6x y un menos 12. Acuérdense de la propiedad distributiva. Hay que multiplicar a los dos, no nada más a uno. Que luego también es una situación frecuente que ocurre. Y aquí vuelvo a hacer operaciones inversas debido a que no hay suma de términos semejantes. Hago operaciones inversas y si hago las operaciones inversas debo de buscar la suma de términos semejantes. Si ustedes observan, aquí tengo un
una suma, la operación inversa es una resta, esa resta la voy a hacer sobre el 6x porque es el término semejante, por lo tanto aquí me queda un 5x, y con respecto al término independiente que es el 12, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, eso me lleva a que entonces en el miembro derecho me va a quedar 12 más 5, más 3, perdón, que es 15, y por último, aquí es un 15, permítame tantito que aquí ya ocurrió una situación técnica. Ok, entonces aquí queda un 15, aquí queda un 15 por la suma, este resta, la operación inversa es una suma, y por último, al aplicar la última operación inversa, nos damos cuenta que el 5 está multiplicando, la operación inversa es división, por lo tanto el 15 va a ser dividido entre el 5, y ese es el resultado de la abscisa. Eso implica entonces que aquí ya puedo escribir el resultado de la abscisa, y la abscisa del punto P es un valor de 3. 15 entre 5 me da 3. Y si ustedes observan, por la ubicación, aquí es como 3. Dense cuenta cómo esta distancia la hice un poquito más grande que las otras. O sea, este punto P debió de haber estado un poquito más pegado. Y si coincide con el 3 en las abscisas que acabo de calcular. Entonces solamente hagan referencia con el esquema inicial para ver si coincide, ¿no? Entonces ya teniendo las abscisas, hago el mismo procedimiento con las ordenadas, repito la fórmula, acuérdense que les había dicho que utilicen la misma fórmula para no entrar en conflictos, y entonces me queda que la distancia del punto P al punto A con respecto a la distancia del punto B al punto B es un sexto. De aquí hago la sustitución, ahora voy a hacer la sustitución en las ordenadas. Y si hago la sustitución en las ordenadas, es la ordenada de la P menos la ordenada de la A dividida entre la ordenada de la P menos la ordenada de la B, que me debe de dar un sexto. Procedemos a hacer la sustitución numérica. Y entonces la ordenada de la P no la conozco, que es Y, menos la ordenada de la A, que es un 2, dividido entre la ordenada de la P, que es una Y, menos la ordenada de la B, que es 0, y esto me va a dar un sexto. La ordenada de la A, no, aquí me equivoqué, no es 2, es 4. La ordenada de la A es un 4, aquí había equivocado. La ordenada de la P es Y, la ordenada de la B es 0, y eso es un sexto, ok. Y entonces procedo a hacer operaciones, aplico el concepto de operaciones, Y menos 4 queda igual, Y menos 0 sigue siendo Y, y eso va a ser un sexto. Aplico el concepto de operaciones inversas, ya saben que ahí el denominador multiplica el numerador del miembro del otro miembro, y entonces esta Y va a multiplicar al numerador, que es un 1, y eso implica aquí que me queda una Y, y este denominador multiplica al numerador del miembro derecho, aplico propiedad distributiva, y entonces me queda un 6Y menos un 24. Por último, hago operaciones inversas. Recuerden que la operación inversa debe de estar relacionada a hacer términos semejantes, a considerar los términos semejantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en el 6Y hay una suma. La operación inversa a la suma es la resta, y al ser una resta, entonces a la Y le voy a restar 6Y, quedándome un menos 5Y igual con 24. Y al aplicar otra vez el concepto de operaciones inversas, resulta que el menos 5 está multiplicando, la operación inversa es dividir, por lo tanto el 24 va a estar dividido entre un menos 5, donde esta es la Y.
Y si ustedes hacen la división, 24 entre 5, pues me queda como un menos 24 quintos. Y aquí si se dan cuenta, aquí sí hay un error muy grande. ¿Perdón? Creo que es por el 6Y no tiene en cuenta el menos 24. Ajá, El exacto. signo negativo. Sí, sí se dieron cuenta que aquí el resultado no coincide porque debe de ser positivo. Entonces, como aquí no coincide, como bien dijo su compañero, gracias, resulta que cuando hice la operación inversa no conservé el menos 24. Me comí el signo, o sea, lo borré prácticamente, ¿no? Entonces, al hacer la operación inversa, efectivamente este es un menos 24. Y de ahí, entonces ya corregimos, y 24 quintos, este sí ya se parece más a la ubicación que debe de tener, que es 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense que la P es un poquito más abajo, entonces ahí sí ya coincide. Ya, fíjense cómo el mismo resultado me lleva a verificar si lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿no? Entonces ya con eso puedo decir que mi resultado está bien y voy a concluir el ejercicio. Entonces, conclusión de esto es que el punto puede estar afuera o adentro del segmento. No siempre va a ser el punto que calcule, no siempre va a estar adentro del segmento. Y dependiendo del enunciado, ahí puede haber diferentes posibilidades. Si ustedes revisan el video del grupo 16 que ayer le di esta clase, o del grupo 5 que se los di antes de ustedes, procuré escribir diferentes enunciados, diferentes maneras de enunciado, para que cuando lo revisen, tienen oportunidad de revisar 3 clases diferentes, pues les quede más claro, ¿no? O si no, directamente váyanse a los ejercicios, y si les queda una duda de cómo está el enunciado, de cómo está planteado el enunciado, pues directamente me lo hacen saber por un mensaje en WhatsApp, y con eso podemos solucionar la situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto fino de esto? La fórmula no es lo complicado, sino cómo obtener la fórmula que proviene del enunciado y del esquema. ¿Sale bien? Bueno, hagan una captura de pantalla. Vamos a pasar ya al siguiente tema. Si es que no lo alcanzaron a copiar. Y sí les recomiendo que vayan empezando a hacer la tarea para que vayan analizando todos los ejercicios y se den su tiempo en el análisis y de veras obtengan los resultados, ¿no? No es complicado el análisis, solamente es leerle un poquito. Bueno, vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema es los ángulos entre segmentos o rectas. Entonces, primeramente, hay que acordarnos que la semana pasada lo que yo les enseñé fue la pendiente. Y la pendiente se obtenía a través de la función trigonométrica tangente del ángulo. Obviamente ahora es una medida de lo que sube con respecto a lo que avanza, pero proviene de la tangente del ángulo. Lo que hay que entender es que si yo tengo un segmento, este ángulo siempre va a ser con referencia a la horizontal. Y al ser con referencia a la horizontal, pues la pendiente me hace referencia a un único ángulo donde no hay ningún otro segmento involucrado. Sin embargo, cuando estoy hablando de ángulo entre segmentos o entre rectas, va a resultar que tengo dos segmentos que se están cruzando y aquí se va a producir un ángulo donde este ángulo le voy a llamar beta. Este ángulo hace referencia al ángulo entre segmentos o rectas y este ángulo hace referencia a un solo segmento, aquí lo voy a escribir, a un Por eso no estoy haciendo nada. solo segmento y aquí es dos segmentos. Permítame tantito. Sí, Esta vez sí es muy necesario.
los bajones. Ocho. Ya regresé. Bueno, entonces, lo que hay que tener en consideración aquí, primeramente, es que hay una fórmula para calcular el ángulo entre dos segmentos y rectas, que es la tangente del ángulo, va a ser la pendiente 2 menos la pendiente 1 entre 1 más la pendiente 2 por la pendiente 1. Ahora bien, ¿cómo es que voy a determinar la pendiente 1 y la pendiente 2? Bueno, para calcular las pendientes, lo que debo de tomar en consideración, es las manecillas del reloj. Acuérdense que la carátula del reloj está el 12, está el 1, está el 2, está el 3, está el 4, está el 5, está el 6, está el 7, está el 8, está el 9, está el 10 y está el 11. Entonces, obviamente, las manecillas del reloj siguen la secuencia. Van al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, etcétera. Pero lo que voy a estar considerando ahora es el sentido contrario de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que parto del... Aquí escribí 2 dieces. Disculpen. El cero no vale nada. Aquí es 11. Entonces, el decir sentido contrario de las manecillas del reloj es que el sentido que me importa es que vaya del 12 al 11, al 10, al 9, al 8, al 7, al 6, al 5, al 4, al 3, al 2 y al 1. Ese va a ser el sentido contrario de las manecillas del reloj. No va a seguir la numeración, sino va a ser al revés. Eso quiere decir que si yo lo ubico aquí en este ángulo beta, resulta que el sentido contrario de las manecillas del reloj es como si este fuera el número 5 y regresara al número 2, ubicándolo en una carátula del reloj. Del 5 me voy hacia el 2 y por lo tanto este de aquí abajo debe ser la pendiente 1 y este de aquí arriba debe de ser la pendiente 2. Eso quiere decir que cuando yo vaya a empezar a hacer mis ejercicios, lo que debo de ubicar es precisamente cuál es el segmento que inicia el trazo del ángulo y el segmento donde termina el trazo del ángulo, que se va a hacer referencia a la pendiente 1 y a la pendiente 2. Sabemos cómo calcular las pendientes, entonces solamente es calcular las pendientes y posteriormente sustituirla en esta fórmula. Entonces, los puntos importantes aquí es que hay que aprenderse la fórmula. Segundo, que si me preguntan el ángulo de inclinación de la recta es solamente la pendiente, pero si me preguntan el ángulo entre dos segmentos o dos rectas, hay que considerar esta fórmula considerando el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ok, Profesor, dime. ¿a qué se refiere el 1 de la fórmula? Simplemente es un 1 que va en la fórmula, no tiene nada más, sustituye ahí el 1 y ya, es un número 1 en una fórmula. Ya ves que cuando calculas el área del triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces es como este 1, o sea, este 1 simplemente es un 1 que multiplica a los demás y el 2 es el que divide. Podríamos decir una constante en la fórmula, ¿no? Considérala como tal y ahorita que veamos los ejercicios vas a ver que nada más es un número que hay que agregar. ¿Sale bien? En el denominador las pendientes 1 y 2 se multiplican, ¿verdad? Sí, se multiplican. M2 por M1. Sí. Sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces todos los ángulos va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj, que eso sería lo importante, ¿no? Bueno, ya teniendo claro esto, vamos a hacer el ejercicio 1 de este tema y va a ser, calcula los ángulos interiores del triángulo ABC con A en el punto 7,4, B en el punto menos 3,2 y C en menos 5, menos 6. Entonces vamos a hacer la ubicación de los puntos. Trazamos nuestro eje de las ordenadas. Trazamos nuestro eje de las abscisas. Por acá está el
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Escribimos aquí, dibujamos aquí el punto A. El punto B es menos 3,2. Menos 1, menos 2, menos 3,2. Que sería por aquí arriba. Y el punto menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y el punto C quedaría por acá. Uno de los segmentos para ver el triángulo. Y ahí tengo el triángulo. Si se dan cuenta, nada más de verse hasta pareciera un triángulo isósceles, pero pues vamos a ver si en verdad es un triángulo de ese tipo, ¿no? Lo único que me piden son los ángulos del triángulo, no me piden qué tipo de triángulo es, pero pudiéramos utilizarlo para entender si es un triángulo isósceles o no. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular. Vamos a calcular el ángulo, este que está acá. Entonces, sabemos que en geometría euclidiana me dijeron que todos los ángulos se deben de nombrar en sentido contrario de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que para tomarlo en referencia, vamos a escribir aquí otra vez el 2, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, para que entiendan cuál es el sentido contrario de las manecillas del reloj. Si se dan cuenta, el sentido contrario es que empiezo del 12, voy al 11, voy al 10 y me regreso hasta el 1. Entonces, considerando eso, y si yo quiero calcular este ángulo que está aquí, fíjense cómo es como si estuviera en el 7 y del 7 me voy al 2. Más o menos ubicando aquí el centro del reloj, ¿no? Por lo tanto, el sentido contrario sería hacia allá arriba. Comenzando a la posición del 7, que estaría más o menos aquí, la manecilla aquí está como en el 7, la manecilla está aquí como en el 2, y por eso es de regreso del 7 hacia el 2. Eso implica que la pendiente 1 es la pendiente relacionada al segmento BC, y la pendiente 2 es la pendiente relacionada al segmento AB. Pero eso yo lo deduzco de la posición en que está el segmento y del sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, primeramente, ¿cómo se llama el ángulo? Pues el ángulo es el CBA, porque comienzo con el punto C para formar el segmento CB, llego al vértice y luego me voy al punto A para formar el segmento BA. Por eso se llama el ángulo CBA. Ahora bien, ¿cómo lo calculo? Pues lo primero que debo de hacer es calcular la pendiente 1. La pendiente 1 les acabo de decir que es del segmento de donde inicia. Por lo tanto, esa va a ser la pendiente del segmento CB, porque es de donde está iniciando. Y yo sé que la pendiente del segmento CB se calcula como la ordenada del C menos la ordenada de la B entre la abscisa de la C menos la abscisa de la B. Eso fue lo que vi la clase pasada. Lo único que estoy haciendo ahora es mostrarles cómo saber cuál es una pendiente y cuál es la otra pendiente. Una vez que ya tengo la fórmula, lo que hago es la sustitución, y en la sustitución entonces me queda que la pendiente 1 se va a calcular como la ordenada de la C, que es un menos 6, menos la ordenada de la B, que es un 2, y la voy a dividir entre la abscisa de la C, que es un menos 5, menos la abscisa de la B, que es un 2. Menos 6, menos 2, y la ordenada de la C, que es menos 6, la ordenada de la B, que es menos 2, la abscisa de la C, que es menos 5, y la abscisa de la B, que es menos 3. Disculpen, aquí me equivoqué. La abscisa, esta no es 2, esta es menos 3. Acuérdense que siempre hay que revisar varias veces para no cometer errores, ¿eh? Entonces es menos 6, menos 2, menos 5, menos 3. Ok. Realizo operaciones, y si yo realizo operaciones, me queda que la pendiente 1 es igual, ley de la suma, me queda un menos 8. Abajo, menos por menos me da más, ley de la resta,
me queda un menos 2. Por lo tanto, al realizar la operación, me va a quedar que la pendiente 1 es 4. Acuérdense que 4 es la relación de lo que sube con respecto a lo que avanza. Eso quiere decir que debe de subir 4 y avanzar 1, lo cual implica que el segmento está muy inclinado. Eso lo vamos a ver más en la recta, pero pues vayan teniendo esa medida. Ahora bien, vámonos a la otra pendiente. La pendiente 2, habíamos dicho que por cómo estaba el ángulo y cómo era el sentido contrario de los manecillos del reloj, esto va a obedecer a la pendiente del segmento B al segmento A. Sabemos que la pendiente se calcula como la ordenada de la B menos la ordenada de la A dividida entre la abscisa de la B menos la abscisa de la A. Ya tengo la fórmula. Nos vamos a la sustitución. Si yo hago la sustitución, me queda entonces que la pendiente 2 es la ordenada de la B, que es un 2, menos la ordenada de la A, que es un 4, entre la abscisa de la B, que es un menos 3, menos una abscisa de la A, que es 7. 2 menos 4 menos 3 menos 7. Ok. Y entonces, al realizar las operaciones, me queda que la pendiente de la 2 es 2 menos 4 es ley de la resta, me queda un menos 2. Menos 3 menos 7 es ley de la suma, me queda un menos 10. Y obviamente hay que simplificar la fracción. Eso me recuerda que muchos de ustedes en los ejercicios que me mandaron no simplificaban la ecuación. Acuérdense que si saben hacer la simplificación hay que hacerla. No es forzoso que me digan, ¿la puedo hacer, maestro, o la debo de hacer? Sino si saben hacer un procedimiento, pues hay que hacerlo. Si saben hacer un concepto, que es simplificar la fracción, pues hay que hacerlo. Menos entre menos me da más, y simplificando la fracción, esto me da un quinto. Quiere decir que por cada uno que avanza, 3 más 3, 6. por cada uno que sube, avanza 5. Por eso me da que la inclinación es menor, ¿no? Bueno, una vez que ya tengo las dos pendientes, entonces ahora sí procedo al cálculo del ángulo que hay entre esas dos. Lo voy a hacer de este lado. La tangente del ángulo se calcula como la pendiente 2 menos la pendiente 1 dividido entre 1 más la multiplicación de la pendiente 2 por la pendiente 1. Esa es la fórmula. Les repetí la fórmula para que la tengan presente. Lo que hago ahora es una sustitución. Eso quiere decir que la tangente del ángulo beta que voy a calcular, que ya sabemos que es el ángulo CBA, va a ser la pendiente 2, que me da un quinto. Y le voy a restar la pendiente 1, que fue 4. Y la voy a dividir entre 1 más la pendiente 2, que es un quinto, y que esto lo voy a multiplicar por la pendiente 1, que es 4. Ahora bien, ya que hice la sustitución, pues lo que siguen son las operaciones. Si yo hago las operaciones, me va a quedar que la tangente del ángulo beta es, agarro mi calculadora para no equivocarme, y tecleo un quinto, le resto 4, lo expreso en fracciones, y eso me da un resultado que son menos 19 quintos. Fue el resultado que me dio la calculadora. Me voy abajo, aquí es 1 más, si multiplico un quinto por 4, lo voy a hacer en la calculadora, aunque lo puedo hacer mentalmente, pues ese me queda un 4 quintos. Les sugiero que no se salten pasos, que no metan todo en la calculadora, porque a veces pudiera haber algún error en el teclado de los datos numéricos. Sigo haciendo operaciones. La tangente del ángulo beta es menos 19 quintos que tengo en el numerador y lo divido entre la suma de 1 más 4 quintos. Ya saben que por jerarquía de operaciones primero hay que hacer la multiplicación y ya que realicé la multiplicación hago la suma. Entonces a un entero le sumo 4 quintos, resulta que me da un valor de 9 quintos. Y por último, haciendo las operaciones, me queda que la tangente del ángulo beta es una división de menos 19 quintos dividido entre 9 quintos, lo cual me da un resultado de menos
menos 19 novenos. Ok, ahora bien, si se dan cuenta ya se acabaron las operaciones. Lo voy aquí a separar porque esto es importante. Una vez que ya terminé las operaciones, ya no voy a hacer operaciones inversas, sino lo que voy a hacer aquí va a ser la función inversa. Recuerden que una función inversa es la que intercambia datos por resultados. Eso lo debieron de haber visto en geometría y trigonometría. Si no lo vieron, se los digo. Y entonces quiere decir que el ángulo beta se va a calcular como el arco cuya tangente sea menos 19 sobre 9, que es lo que acabamos de obtener en la calculadora. Y entonces, cuando hago el cálculo usando la calculadora, escribo shift tangente, abro paréntesis, le escribo el menos 19 fracción 9, cierro el paréntesis, le apachurro el igual, y el resultado me queda un ángulo beta, disculpen, me queda un ángulo beta, donde el ángulo beta es de menos 64.65 grados. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque si me dio un resultado negativo, quiere decir que no estoy reportando o que no estoy calculando el ángulo. Si ustedes se dan cuenta, este ángulo beta no es de 60 grados, es más grande de 60 grados. La misma gráfica me hace ver que es un número mayor a 60 grados. Entonces, cada vez que ustedes obtengan un resultado negativo, ahí tengan mucho cuidado. Este resultado negativo quiere decir que estoy obteniendo el ángulo suplementario. No estoy obteniendo el ángulo, sino estoy obteniendo el ángulo suplementario. Y saben que el ángulo suplementario es aquel ángulo que son dos ángulos, que sumados dan 180 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo que a mí me interesa, que es el ángulo CBA, lo van a calcular como 180 restándole el 64.65, que fue lo que obtuvieron en la calculadora. Eso quiere decir que la medida del ángulo CBA, y vuelvo a repetir, eso es porque me dio un ángulo negativo, hacen la resta, y entonces el ángulo me da de 115.34 grados. En su calculadora existe una tecla que dice bolita, comita, dos comitas, y esa tecla me sirve para expresar el resultado en grados, minutos y segundos. Por lo tanto, si yo apachurro la tecla, va a resultar que me van a quedar 115 grados, 20 minutos y 46.2 segundos. Lo cual ese resultado me lo pueden expresar en decimal o me lo pueden expresar en grados, minutos y segundos. Estoy en el consciente que no todos tienen calculadoras donde existe esta tecla y que pudiera haber ahí alguna, no todos están en las mismas condiciones y por lo tanto si su calculadora no tiene para expresarlo en grados, minutos y segundos, déjenlo en la expresión decimal, y si no, pues sí, expresenlo en grados, minutos y segundos. ¿Alguna duda, chiquillos? Sí, profesor. Dime. ¿Lo puede subir para tomarle el screenshot, por favor? Sí. Listo. ¿Y ahora lo puede bajar un poco también, por favor? Sí. Gracias. Y gracias a ti. ¿Sale bien? Entonces, lo importante es que entiendan que para calcular ángulos dentro de un triángulo, pues lo primero que hay que ver es el sentido contrario de las manecillas del reloj. La fórmula es la misma y el cálculo de las pendientes va a obedecer precisamente a lo que vimos. Entonces, si por ejemplo ahora quisiera calcular este ángulo, el ángulo que está aquí, pues otra vez lo que debo de hacer es la referencia del sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, si se dan cuenta, esta manecilla es como si estuviera en el 8, esta como si estuviera en el 7,
Y pues de aquí me doy cuenta que forzosamente el ángulo debe de ser en esa referencia. Entonces, se los voy a escribir. Aquí es el ángulo BAC, porque primero comienzo con el punto B, que es el segmento inicial, hasta llegar al vértice A, y luego irme al punto C, que es el segmento final. Eso implica entonces que para este ángulo, esta sería la pendiente 1 y esta de abajo sería la pendiente 2. Entonces, dependiendo de lo que me vayan, dependiendo de lo que vaya teniendo, el cálculo del ángulo es el mismo procedimiento, pero lo que va a cambiar es cuál es la pendiente 1 y la pendiente 2. Ya se dieron cuenta, primero calculo una pendiente, obviamente me doy cuenta a qué segmento está haciendo referencia, calculo la otra pendiente, la sustituyo en la fórmula, hago operaciones en la calculadora, función inversa, y con eso ya obtengo el resultado, ¿no? Acuérdense también que la suma de los ángulos internos es 180, por lo tanto si obtienen el otro ángulo que les estoy marcando aquí, que es el BAC, pues con eso ya pueden obtener el último ángulo haciendo una suma y restándoselo a 180. Les voy a marcar el otro ángulo y este otro ángulo, que lo voy a marcar aquí, que este es el ángulo de acá. Otra vez, considerando el sentido contrario de las manecillas del reloj, puedo considerar que esta es la manecilla que está apuntando al 2, esta es la manecilla que está apuntando al 1, y por lo tanto el sentido contrario sería de aquí hacia allá. Y eso implica entonces que esta va a ser la pendiente 1, que esta va a ser la pendiente 2, y que entonces el ángulo, empiezo con el punto A, llego al vértice C, y luego termino en el punto B para marcar el segmento final. Entonces, si yo quisiera calcular este ángulo hay que calcular primero las pendientes. Ya que calcule las pendientes, sustituyo en la fórmula, que son valores numéricos, y llego al resultado. Entonces, lo único que les quería mostrar aquí es que si la tangente es negativa es la del ángulo suplementario, y se van a dar cuenta que si ustedes calculan el ángulo BAC, les va a dar un valor positivo en la tangente, y también en este les va a dar un valor positivo en la tangente. ¿Sale bien? Bueno, si no tienen ninguna duda, nos vemos en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a seguir viendo lo de ángulos entre rectas y entre segmentos, obviamente con diferente grado de complejidad. Lo importante es que se aprendan la fórmula y que se acuerden que en la semana pasada les enseñé que se puede sustituir del lado izquierdo o se puede sustituir del lado derecho. Debido a eso, pues surgen muchas posibilidades de ejercicios, donde la gran ventaja que tienen es que prácticamente en esta semana solamente van a ser ecuaciones de primer grado. ¿Sale bien? Bueno, entonces si no tienen ninguna otra duda, dejamos de compartir pantalla y nos vemos la clase que entra. Cuídense mucho. Gracias, profe. Dios los bendiga y los guarde. Gracias a ustedes. Cuídense mucho, por favor. Bye, que estén bien. Gracias a ustedes. Adiós, profe. Bye, que estén bien. Gracias, profe. Nos vemos. Bye, que estén bien. Cuídense mucho. Dios los bendiga y Dios los guarde.